Vamos a hablar nosotros hoy de Petrarca. Estuvimos viendo televisión, ¿y cuál es el tema que está en el candelero? Francesco Petrarca. No pasa media hora sin que un conductor de televisión empiece a hablar de Petrarca o a recitar sus versos, sus sonetos. Estamos naturalmente en el Renacimiento. Una de las características de ese Renacimiento fue la aparición del espíritu pagano en el mundo cristiano. Y así, durante el siglo XIV, por ejemplo, se rescataron cientos de obras de arte que estaban escondidas bajo tierra, escarbaban a ver si encontraban estatuas, removían los montones de ruinas en los sótanos, en los desvanes de los monasterios, y allí encontraron los humanistas muchísimos manuscritos de Esquilo, de Cicerón, de Horacio, de Lucrecio. Como sabemos, en aquellos años también se aprendió a imprimir, a usar el papel de la China, se prestó especial atención al álgebra, a la medicina de los árabes, a la poesía, a la filosofía de la Grecia antigua. En esos tiempos surgió Petrarca, Francesco Petrarca. Entre otras cosas, él también fue humanista, se encargó de revalorizar y difundir a los antiguos. Nació el 20 de julio de 1304 en la aldea de Arezzo, ahí donde Guido de Arezzo. Su padre era un notario público de Florencia, y se había tenido que rajar de Florencia por pertenecer al conocido Consejo de los 100. Vale la pena recordar el asunto. En el año 1295, el Papa Bonifacio VIII deseaba apoderarse de Florencia e introdujo emisarios papales en el Consejo. Y así inclinaba la balanza en favor de los güelfos negros. Todos hemos oído hablar de los güelfos, de los gibelinos. Los güelfos negros eran partidarios de la anexión de Florencia a los estados pontificios. Los güelfos blancos eran partidarios de la independencia de Florencia. Y había otros que estaban a favor del emperador. Pues entre los güelfos blancos estaba nada menos que Dante Alighieri, y estaba también el viejo de Petrarca, el notario, que también se llamaba Francesco, igual que el pibe. Tanto Dante como Francesco padre se opusieron a la anexión, y entonces los güelfos negros, que habían tomado la ciudad por la fuerza, los obligaron a huir a Dante y a Petrarca viejo. El notario, Francesco Petrarca padre, se instaló entonces en Arezzo, y ahí nació Petrarca. A los 15 años lo mandaron a la Universidad de Montpellier, en Francia, a estudiar jurisprudencia y seguir de ese modo las huellas profesionales del jovato, que era notario. Pero no tuvo suerte el pibe, porque si bien él no sabía muy bien cuál era su vocación, sabía cuál no era. Y sabía que la abogacía no le interesaba en lo más mínimo. Dejó la Universidad de Montpellier, pasó a la de Bolonia para estudiar literatura. Y allí fue donde empezó a componer versos, donde aprendió correctamente el latín. Después, a la muerte de su padre, en 1326, tomó los hábitos eclesiásticos en Aviñón, y parece que esta decisión, más que obedecer a un motivo piadoso, obedeció a una especie de desesperación que Petrarca tenía por los libros. Y solo en las bibliotecas de los grandes monasterios podía en aquel entonces uno acceder a muchos libros. Así que tomó los hábitos para ver si conseguía libros con mayor facilidad. Al respecto se cuenta que Petrarca era un lector incansable. Podía permanecer frente a un libro 48 horas seguidas, sin moverse del asiento. Y tanto leía que los amigos llegaron a pensar que eso podría llegar a perjudicarlo. En una ocasión le escondieron la llave de la biblioteca para que no anduviera leyendo, que se le iba a secar el seso. Y a los pocos días Petrarca enfermó de verdad y advirtió a todos que se disponía a morir si no se le devolvía la llave. Y naturalmente se la devolvieron. Un día, el 6 de abril de 1327, cuando tenía 23 años, Petrarca se dispuso a asistir a una misa en la iglesia de Santa Clara de Aviñón,
y en un momento pasó junto a él una muchacha de extraordinaria belleza. Se llamaba Laura. Petrarca quedó maravillado y se enamoró al instante. Empezó a escribirle. Después de algunas averiguaciones, supo que Laura estaba casada, lamentablemente, ¿no? Casada con un tal Hugo de Sade, que, como ustedes sospecharán, era efectivamente antepasado del donaciano Alfonso Francisco Marqués de Sade, aunque él no lo sabía. Aquella situación, a saber, el estar Laura casada, no el ser su marido antepasado del Marqués de Sade, no detuvo al poeta. Que no lo haya detenido no quiere decir mucho, porque en realidad lo que hacía el poeta era escribir versos. Y desde ese momento Laura fue dueña de la vida y de la inspiración poética de Petrarca. Y es verdad que inmortalizó a su amada Laura, presentándola en sus sonetos como la mujer más fascinante del Renacimiento. Francesco le envió cientos de poemas a Laura. La muchacha, al igual que la Beatrice del Dante, solo llegó a sonreírle, cuanti más a saludarlo. Eso produjo en él un efecto extraordinario, el saludo y la sonrisa, quiero decir. Laura pasó a ser definitivamente un símbolo poético y amoroso que Petrarca mantuvo vivo hasta el último de sus días. Hasta ese momento nunca obtuvo otra cosa de la musa más que aquella sonrisa y aquel saludo. Lord Byron, en el Don Juan, escribió: ¿creéis que si Laura hubiera sido la esposa de Petrarca, éste le habría dedicado sonetos toda la vida? Es una pregunta interesante, un poco cínica de Byron. A lo mejor sí. La más famosa de las obras de Petrarca fue justamente una colección de poemas en italiano. Vale la pena decirlo en italiano, porque en aquel momento las grandes letras se escribían en latín. Unos poemas en italiano titulados Rime invita e morta di Laura, que luego fue ampliada a lo largo de su vida y se conoce como el cancionero, ¿no?, de Petrarca. También en Laura se inspiró para componer otro conjunto de odas y sonetos, los llamó triunfos. Muchos de ellos fueron transformados en madrigales por el compositor italiano Claudio Monteverdi, un compositor que goza de toda mi predilección realmente. Hay que decir que aunque Petrarca había entregado a Laura su corazón, no por eso permaneció, digamos, ciego a los encantos de las otras muchachas, porque una cosa es una cosa y así. En realidad comenzó a frecuentarlas con mayor entusiasmo todavía. Tener un gran amor no inhibe al hombre para tener muchos amoríos, por el contrario, lo estimula. En cambio, cuando esos amores no se concretan, o cuando un tipo no tiene un gran amor, no tiene ganas de amoríos, anda, ve. El caso es que un día, mientras estaba leyendo, se presentó una de sus queridas con un hijo que le atribuyó. Al rato se presentaron 4 mujeres más, cada una con un hijo, y todos ellos fueron atribuidos a Petrarca. Bueno, después de algunos trámites, Petrarca logró que el Papa firmara la legitimación de los niños para que no terminaran sus días en oscuros conventos. Así que el tipo se hacía cargo de sus aventuras. A partir del año 1333, el poeta empezó un largo peregrinaje en busca de obras antiguas, la tarea humanística de la que hablábamos, ¿no? Viajó por París, Gante, Lieja, Colonia, Roma. Cada vez que encontraba un manuscrito, lo copiaba y lo aprendía de memoria. Ha dicho nuestro amigo Milton: los antiguos maestros de la literatura latina renacieron en sus pergaminos al mágico soplo de su memoria. Lo curioso era que no los copiaba una sola vez, hacía varias copias, tratados, por ejemplo, de miles de páginas, y más tarde distribuía sus copias entre sus amigos, y muchas se las mandaba a Laura, naturalmente. Fue Petrarca quien difundió las obras de Cicerón, de Séneca. Cuando se inspiraba y no encontraba en dónde escribir sus versos, por ahí andaba por la calle y se inspiraba, y escribía en un chaleco de cuero que siempre tenía puesto. Dice el cronista que los bordes y las mangas
hallábanse llenos de anotaciones. Petrarca fue también un ardiente admirador de los templos paganos. En un viaje a través de Florencia conoció al otro de la línea media, a Giovanni Boccaccio. Juntos se situaron al frente de un movimiento de redescubrimiento de la cultura de la antigüedad, de rechazo hacia la escolástica medieval y de defensa del nexo entre las creaciones paganas y cristianas. El poeta vivió en un eterno peregrinaje. Cada tanto se presentaba en alguna corte, se ofrecía a los príncipes como lector. Roberto de Nápoles lo contrató, pero después se enojó y lo despidió, Roberto, porque parece que se dio cuenta de que Petrarca no leía, sino que sostenía los libros antiguos y los recitaba de memoria. Y a Roberto esto, en vez de producirle admiración, le producía desconfianza. Y lo echó. No, dice, para recitar de memoria no, si no lees nada. En los últimos años de su vida, Petrarca tuvo muchos triunfos literarios. En Roma fue coronado con una rama de laurel en medio de brillantes fiestas. La foto de Petrarca que aparece en los libros de literatura lo muestran siempre también con un laurel. El Dux de Venecia le regaló un palacio y únicamente le pidió que legara a la República Serenísima su biblioteca. Pero Petrarca no aceptó. A pesar de todos sus triunfos, hubo una profunda pena que los empañó, ¿no? En el año 1358, Laura murió, atacada por la peste negra, que por ese entonces devastaba a Europa. Petrarca se aisló completamente, se retiró a vivir en Arqua, un pueblito cerca de Padova. Por esos tiempos escribió De Vita Solitaria, en donde defendía una vida de retiro dedicada exclusivamente al estudio. Generalmente esta clase de textos se escriben en la vejez. Hay muy pocas De Vita Solitaria escritas en la juventud. En Arqua murió Petrarca, una mañanita de 1374, mientras estaba leyendo. Leía uno de sus libros preferidos, leía la Eneida de Virgilio. En él había anotado, en ese mismo libro, 16 años antes, el día de la muerte de Laura. Lo encontraron con las dos manos sobre la mesa, con el rostro apoyado en las páginas del libro. Muchos dijeron que si le hubiesen dejado elegir una muerte, hubiera elegido precisamente esa. Tenía 70 años. Un detalle interesante. A partir del siglo XVI surgió una corriente de poesía amorosa, conocida como petrarquismo. Para los petrarquistas, la mujer ejercía sobre la naturaleza un poder milagroso. Repito, la mujer ejercía sobre la naturaleza un poder milagroso. La belleza física inclinaba a la esperanza y la castidad de todas las muchachas que aparecían en los poemas de aquel grupo sumía al hombre en la desesperación. Y uno de los principales petrarquistas italianos fue nuestro amigo Torquato Tasso. Ya saben ustedes que Petrarca perfeccionó el soneto e influyó en numerosos autores posteriores. En España están Garcilaso y Quevedo, si bien en España, según dicen algunos, nunca aprendieron enteramente la música del endecasílabo. Desde luego, Quevedo y Garcilaso fueron dos exponentes maravillosos, ¿no? Pero algunos enemigos de la literatura española decían que únicamente el octosílabo se les quedaba a los españoles. Este enemigo era Borges, que decía que a los literatos españoles mejor le quedaba, o se les acomodaba mejor, el octosílabo de los payadores, que no el endecasílabo. Si bien ciertamente Garcilaso y Quevedo fueron grandes sonetistas, yo creo que es injusto Borges. Lope de Vega fue un gran sonetista, en fin, no era tan difícil después de todo el endecasílabo. Pero es un invento italiano, vale recordarlo. El soneto, ese metro, el metro endecasílabo, esa deliciosa música de los versos de 11 sílabas, vino de Italia. También llegó a Inglaterra. Shakespeare
también influyó en Spencer. Se le atribuye a Petrarca haber restaurado también el latín clásico, pero también contribuyó, junto con el Dante, a la instauración del italiano vernáculo como lengua literaria. Así que tenemos que agradecerle mucho a Petrarca. Y cuando leemos a Garcilaso, cuando traemos algunas pastillas de Garcilaso para desgongorizar, acordémonos mucho de Petrarca y de los petrarquistas que descubrieron con infinita sabiduría filosófica y artística que verdaderamente la belleza femenina opera milagros. Algunas de las obras de Petrarca, bueno, ya las conocen ustedes, bueno, no hace falta. ¿A quién dedicar esto? Pues podríamos dedicar esto a Petrarca, a los petrarquistas, a Torcuato Tasso, al Dante, que también tuvo su Laura, a los sonetistas, a Claudio Monteverdi, que puso música a los triunfos, a los humanistas que salvaron del olvido tantas obras y que quedaron, vale la pena pensar que también quedaron sin salvar tantísimas otras, ¿no? A los que con amor rescataban algunas estatuas paganas y no aquellos que utilizaron los mármoles del Foro Romano para hacer banquitos en sus villas, ¿no? Digo, a todos esos que tuvieron una preocupación artística, me gustaría dedicarles esta charla, pero sin embargo no lo voy a hacer porque a Petrarca le hubiera gustado que esta charla, como toda su obra, se la dedicara yo a Laura.